Mayo de 1993. Una noche pesada cae sobre el condado de Hidalgo, Texas. El calor húmedo hace que hasta los postes de luz chisporroteen. En un tramo olvidado de la carretera 281, una motocicleta oficial de la patrulla fronteriza se detiene junto a la maleza. El rugido del motor se apaga y con él también el rastro de la joven agente que lo conducía. Tenía apenas 25 años, una vida prometedora y un uniforme que representaba disciplina, honor y sacrificio. Pero esa noche, la oscuridad se tragó su nombre, su voz y su futuro. Durante 13 largos años, su familia buscó respuestas. Tocaron puertas cerradas, pidieron expedientes sellados y escucharon las mismas frases burocráticas. El caso sigue bajo investigación. No podemos revelar más. La desesperación se convirtió en rutina y el silencio en un muro que nadie parecía poder escalar. Hasta que en el verano del 2006, un grupo de campesinos limpiando un terreno árido en las afueras de Mission se topó con un hallazgo que congeló la sangre de todo el condado. Entre hierros retorcidos y cenizas olvidadas, apareció la motocicleta oficial de aquella gente, carbonizada pero reconocible por su placa. Era como si el tiempo hubiera guardado un secreto en llamas, esperando el momento exacto para regresar. Ese objeto quemado reabrió heridas, pero también encendió una nueva esperanza. ¿Qué había pasado aquella noche de 1993? ¿Por qué el sistema ocultó pistas tan cruciales? Y sobre todo, ¿qué destino corrió aquella mujer que juró proteger la frontera y terminó siendo engullida por ella? Esta es la historia de una desaparición que desafió al poder, del amor de una familia que no se rindió y de cómo un hallazgo inesperado puede cambiarlo todo. Su nombre completo rara vez era pronunciado fuera de la familia, porque la institución prefería llamarla solo por su placa y número de agente, pero para su madre, ella seguía siendo María Elena, la joven que había nacido en 1968 en Brownsville, Texas, en una casa modesta pintada de azul cielo. Era la mayor de 3 hermanos, y desde niña mostró una disciplina poco común. Despertaba antes que todos para correr por el vecindario, entrenaba artes marciales y soñaba con servir en algo más grande que ella. En 1991, después de un proceso riguroso, fue aceptada en la patrulla fronteriza. Tenía apenas 23 años, pero su temple y sus reflejos la hicieron destacar. Sus superiores la describían como la cadete que nunca decía no. Fue asignada a la estación de McAllen, un punto caliente, en la frontera sur de Texas. Allí, cada día era un tablero de ajedrez peligroso, contrabandistas, migrantes vulnerables y una línea invisible que definía el destino de miles. Pero fuera del uniforme, era otra persona. Amaba escuchar baladas de Juan Gabriel mientras limpiaba su motocicleta oficial con la que recorría kilómetros de carreteras polvorientas. Guardaba en su cartera un pequeño rosario que su abuela le había regalado el día que juró proteger su país. Ese objeto sería, años después, una pieza de esperanza para su madre. El 15 de mayo de 1993, María Elena salió de la estación a las 9:14 de la noche. La bitácora registró patrullaje rutinario en carretera 281. Nada más. Ningún llamado de emergencia, ningún reporte de persecución, solo un silencio administrativo que pronto se volvería abismo. Cuando no regresó, sus compañeros primero pensaron que había tenido, un desperfecto mecánico, pero las horas pasaban y no había rastro ni de ella ni de su motocicleta. A la mañana siguiente la noticia llegó a su familia. Su madre corrió al cuartel exigiendo información, pero fue recibida con frases cortantes. «Estamos investigando, señora. No podemos compartir detalles». Ese fue el inicio de un calvario. Los periódicos locales de McAllen y Edinburgh publicaron titulares breves. Agente fronteriza desaparece durante patrullaje. No hubo más. Ni recompensas millonarias, ni búsqueda masiva. El caso parecía haberse desvanecido en el aire. Para la institución era un archivo más. Para su familia era un agujero imposible de cerrar. Lo más doloroso fue descubrir que algunos documentos del caso habían sido clasificados como privados, expedientes que ni la propia familia podía consultar. En cada visita a la estación, la madre recibía la misma respuesta: «Lo sentimos, no hay nada nuevo». Y así, año tras año, la esperanza se fue mezclando con la frustración mientras la comunidad comenzaba a olvidar. Pero el corazón de una madre nunca olvida. Y aunque todos parecían rendirse, ella siguió tocando puertas, guardando recortes de periódico y rezando frente al rosario de su hija, como si supiera que algún día el destino volvería a hablar. Durante los primeros meses tras la desaparición, la familia de María Elena organizó búsquedas improvisadas. Con la ayuda de vecinos y algunos compañeros cercanos de la estación, recorrieron caminos secundarios, cañaverales
y arroyos secos donde podrías haber quedado la motocicleta, pero cada salida terminaba en lo mismo: polvo en los zapatos y silencio en las manos. La institución, sin embargo, parecía moverse a otro ritmo. Los reportes oficiales se reducían a pocas líneas. No había fotografías de operativos, ni mapas marcados, ni ruedas de prensa. Para la madre, aquello era un doble golpe. No solo había perdido a su hija, sino que también debía enfrentar un muro de burocracia que la obligaba a sentirse invisible. Y entonces llegó la primera pista física. En septiembre de 1993, un jornalero encontró en las cercanías del río Bravo una pequeña placa metálica con números grabados. Al entregarla a la policía local, la familia descubrió que coincidía con un repuesto que el agente había mandado colocar en su motocicleta meses antes. Para la madre fue un rayo de esperanza, pero para la institución fue insuficiente para establecer conclusiones. El archivo volvió a cerrarse. Esa placa se convirtió en un símbolo. La madre la guardaba envuelta en un pañuelo dentro de una caja de madera, como prueba de que su hija no había desaparecido por accidente ni por capricho, sino que había algo más detrás. Cada vez que tocaba ese metal frío, sentía que era la voz de María Elena pidiéndole que no dejara de buscar. El paso de los años transformó esa búsqueda en resistencia. La familia organizó vigilias con veladoras frente a la estación de McAllen. Levantaron carteles con el rostro de la agente, que se fue desgastando con la lluvia y el viento. Y aunque muchos vecinos comenzaron a resignarse, la madre insistía: mientras no aparezca, no me rendiré. 30 años después, esas historias aún estremecen a quienes las escuchan, porque detrás de cada desaparición hay una familia que pelea contra gigantes, contra archivos sellados y contra la indiferencia. Y justo aquí, antes de que sigamos con las revelaciones más profundas, queremos invitarte a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, porque cada semana contamos historias como esta, de misterio, de lucha y de esperanza, historias que merecen ser recordadas. Dale clic, porque tu apoyo hace posible que sigamos rescatando voces que no deben quedar en el olvido. La escalada continuó con más hallazgos extraños. Un zapato negro hallado en una zanja en 1995, parecido al que llevaba la agente, aunque nunca fue confirmado oficialmente. Un testimonio de un conductor de tráiler que juraba haber visto una motocicleta oficial apagarse en un tramo oscuro de la 281, y un rumor que comenzó a circular dentro de la propia patrulla, que alguien sabía más de lo que estaba escrito en los informes. Todo parecía apuntar a un mismo punto. Había piezas del rompecabezas que alguien, en algún lugar, estaba evitando que se unieran. Desde el lado de la familia, los días eran una batalla contra la impotencia. La madre de María Elena despertaba cada mañana con el mismo ritual. Encendía una veladora blanca frente al retrato de su hija y repasaba una y otra vez los recortes de periódico que guardaba en una carpeta plástica. El papel ya estaba amarillento, pero para ella seguía siendo prueba viva de que la historia no podía morir en el silencio. Sus hermanos, en cambio, luchaban contra la rabia. Uno de ellos recordaba con dolor el último consejo que su hermana le dio antes de desaparecer: si algo pasa, no te calles nunca. Esa frase lo persiguió durante años, impulsándolo a tocar puertas de abogados, periodistas y hasta congresistas locales. Pero todos le respondían lo mismo: el caso está en investigación, no podemos hablar. Del otro lado del muro, en los pasillos de la patrulla fronteriza, la historia tenía otro matiz. Algunos agentes jóvenes veían el caso como una sombra incómoda. Había rumores de que los expedientes se guardaban en un archivo sellado al que solo tenían acceso 2 comandantes. En las reuniones internas, cada vez que alguien mencionaba el nombre de la agente, el ambiente se congelaba. Era un tema prohibido, como si hablar de ella fuera una amenaza para la estabilidad del cuartel. Un supervisor, en voz baja, llegó a confesar a un compañero: lo extraño no es que haya desaparecido, lo extraño es lo rápido que dejaron de buscarla. Pero esas frases nunca se registraban por escrito. Quedaban flotando en el aire, atrapadas en un ambiente de miedo y silencio. Mientras tanto, la madre seguía presionando. En 1998 viajó a Austin para entregar personalmente una carta a las autoridades estatales. Pasó horas esperando en un pasillo frío, sosteniendo en las manos el rosario de su hija. Al final recibió una respuesta breve: señora, entendemos su dolor, pero no hay nuevas evidencias. Fue un golpe devastador. Sin embargo, no se rindió. La alternancia entre esos dos mundos, la familia persistente y la institución inmóvil, se volvió un choque constante. Afuera, las veladoras, los carteles, las súplicas. Adentro, las carpetas selladas, las órdenes de silencio, el miedo a que la verdad fuera demasiado incómoda.
En medio de esa tensión comenzó a gestarse la idea de que lo ocurrido aquella noche no era un simple extravío. Había testigos que callaban, rutas que no se revisaban y objetos que aparecían en lugares imposibles. Cada nueva pista parecía confirmar que alguien desde adentro no quería que la verdad saliera a la luz. Y mientras la familia levantaba la voz en plazas públicas, dentro de los pasillos de la institución, algunos agentes jóvenes empezaban a hacerse la misma pregunta. ¿Qué le pasó realmente a María Elena? Era el verano del 2006 cuando el destino decidió hablar. Un grupo de campesinos limpiaba un terreno seco en las afueras de Mission, Texas. Entre matorrales y piedras descubrieron un montículo extraño, pedazos de hierro retorcido cubiertos de óxido y hollín. Al acercarse vieron lo imposible. No era chatarra común. Entre las cenizas aún brillaba casi intacta una placa metálica con el sello oficial de la patrulla fronteriza. Los hombres llamaron a la policía local. Horas después, la confirmación heló la sangre de todos. Era la motocicleta oficial del agente, desaparecida en 1993. 13 años había permanecido escondida, carbonizada pero reconocible, como si alguien la hubiera abandonado allí con el propósito de borrar huellas. La noticia corrió como fuego. Por primera vez en más de una década, los periódicos locales dedicaron titulares de portada. Hallan moto de agente desaparecida. La comunidad, que ya había guardado silencio resignado, volvió a preguntarse, ¿qué pasó aquella noche? ¿Por qué la motocicleta apareció tan lejos de la ruta oficial? ¿Y por qué nadie la había encontrado antes? Para la madre, aquel hallazgo fue un golpe doble. Lloró frente a la moto calcinada, tocando los restos como si fueran huesos de su hija, pero también sintió que el objeto le devolvía fuerza. No era una conclusión, era una señal, una voz que gritaba desde el metal quemado. Todavía hay verdad oculta. Sin embargo, el riesgo creció. Con la aparición de la moto, la familia esperaba que la investigación se reabriera con toda su fuerza. En cambio, se toparon con la misma barrera. Documentos sellados, informes a medias y funcionarios que repetían una vez más la frase que se había convertido en tortura. No podemos dar detalles. La tensión escaló aún más cuando circularon rumores de que la motocicleta no había sido encontrada por accidente. Algunos decían que alguien la había colocado allí recientemente para distraer o encubrir. Esa posibilidad abría un abismo. Si era cierto, entonces el caso estaba vivo y los responsables seguían ahí, afuera. Y aquí quiero detenerme un instante. Si esta historia te está estremeciendo, si sientes la misma indignación que la familia de María Elena, te invito a suscribirte al canal, porque cada clic de suscripción es un grito contra el silencio, es decir, estas historias importan. No dejemos que el sistema borre las voces de quienes aún esperan justicia. Desde ese momento la familia no volvió a estar sola. Vecinos, periodistas independientes y hasta exagentes comenzaron a acercarse con nuevas piezas, nuevos rumores, nuevas sospechas. Pero cada revelación aumentaba el peligro. Había quienes advertían en voz baja: dejen el caso en paz. Hay cosas que es mejor no remover. La motocicleta quemada no solo reabrió el expediente, también encendió un juego peligroso donde la verdad podía costar demasiado caro. La aparición de la motocicleta quemada abrió una herida profunda, pero también obligó a las autoridades a responder. La madre de María Elena fue citada a un edificio gubernamental en 1900, Edimburgo, una sala gris donde las paredes parecían escucharlo todo y decir nada. Frente a ella, 3 oficiales con trajes impecables le aseguraron que el hallazgo estaba siendo analizado, pero sus palabras eran frías, desprovistas de humanidad, como si hablaran de un objeto sin dueño. Ella, con el rosario en las manos, se atrevió a lo que pocos habían hecho. Levantó la voz en medio de la sala. No hablo de una moto, hablo de mi hija. Ustedes la dejaron sola esa noche y ahora me dicen que no. Hay nada más. Su grito quebró el protocolo. Por primera vez los oficiales desviaron la mirada. Ese instante fue un clímax no solo emocional, sino también narrativo. Porque en paralelo, un periodista independiente que había seguido el caso desde los 90 publicó una investigación en la que revelaba datos ocultos, registros de radiofrecuencia que mostraban que aquella noche de mayo de 1993 hubo un corte de comunicaciones de casi 20 minutos en la estación de McAllen, 20 minutos en Pilote Sientes, los que nadie sabía nada de la patrulla y que nunca habían sido mencionados en los informes oficiales. La revelación cayó como un rayo. Si esos documentos eran ciertos, entonces alguien dentro de la institución había decidido callar durante más de una década. La motocicleta quemada ya no era solo un objeto olvidado, era la prueba de que el sistema había fallado,
o peor aún, había ocultado deliberadamente la verdad. Para la familia, ese fue el punto de no retorno. Reunieron copias de los Pelepopot, artículos, testimonios de vecinos y las pocas evidencias físicas que tenían. La placa metálica hallada en 1993, el zapato de 1995 y ahora la moto carbonizada. Colocaron todo sobre una mesa como si fuera un altar de resistencia. Con esto basta para demostrar que no fue un accidente, dijo uno de los hermanos con lágrimas contenidas. El clímax también se dio en la comunidad. Vecinos de Mission y McAllen comenzaron a reunirse en plazas públicas exigiendo que el caso fuera reabierto con transparencia. Por primera vez, la familia no estaba sola frente al muro institucional. Había voces que resonaban, pancartas que decían «Justicia para María Elena». Y aunque la verdad completa seguía atrapada entre archivos sellados, lo que sí quedó al descubierto fue el contraste brutal. Una madre que nunca se rindió y un sistema que durante 13 años prefirió callar. Ese choque fue el verdadero clímax de la historia, la prueba de que el amor y la perseverancia pueden arrinconar incluso a las estructuras más frías del poder. La historia de María Elena nunca tuvo un cierre absoluto. No hubo un cuerpo encontrado, ni una confesión oficial, ni un juicio que arrojara culpables. Y sin embargo, la motocicleta quemada, el rosario intacto y la voz incansable de su madre fueron suficientes para transformar la tragedia en un símbolo de resistencia. Con el tiempo, la familia entendió que la búsqueda de la verdad no siempre ofrece respuestas claras, pero sí enseña lecciones profundas. La Sina Oisi. Primera, que el amor de una madre es más fuerte que cualquier archivo sellado. Ninguna puerta cerrada, ningún funcionario frío, ningún expediente clasificado pudo apagar la llama que ella mantuvo viva durante 13 años. La segunda, que los objetos hablan. Una placa metálica, un zapato perdido, una moto calcinada. Cada pista era un mensaje, una huella de que la historia aún respiraba. En esos fragmentos estaba escondida la memoria de María Elena, y en ellos su familia encontró la fuerza para no claudicar. La tercera, que la comunidad importa. Al principio eran solo una madre y sus hijos luchando contra el silencio, pero con el tiempo, vecinos, periodistas y hasta desconocidos se sumaron, porque en el fondo, cada desaparición toca una fibra común, la certeza de que cualquiera podría estar en ese lugar y de que la justicia nunca debería depender del poder, sino de la verdad. Hoy, el caso de María Elena sigue siendo un recordatorio incómodo para las instituciones, pero un faro de 1900, esperanza para las familias que aún buscan. Un mensaje claro. Aunque el sistema intente callar, el eco del amor y la perseverancia siempre encontrará una forma de escucharse. Y así, frente a la ausencia, la madre de María Elena no se quedó con las manos vacías. Ella convirtió su dolor en legado, su llanto en lucha y su fe en un ejemplo que atraviesa generaciones. Porque la moraleja de esta historia no está en lo que se perdió, sino en lo que nunca se dejó perder: la dignidad, la memoria y la esperanza. Y a ti que escuchas esta historia, queremos dejarte una reflexión. Nunca subestimes el poder de insistir, de preguntar, de no callar, porque muchas veces la verdad no llega de golpe, sino en fragmentos, en pistas pequeñas que necesitan de alguien que se atreva a unirlas. Ahora queremos saber de ti. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta leer los comentarios y descubrir hasta dónde llegan estas historias. Si esta historia tocó tu corazón, te pedimos que le des like, la compartas con alguien que valore la memoria y sobre todo que te suscribas al canal. Aquí seguimos contando historias que no deben quedar en el olvido, porque cada suscriptor es parte de esta comunidad que cree en la verdad, en la justicia y en la esperanza.